Así que cada hombre a su arma, porque el trabajo debe hacerse con cuchillo, espada o pistola. Y cuando ya no podamos dar un golpe, entonces enciendan el polvorín, chicos, y arriba vamos. Es mejor nadar en el mar de abajo que balancearse en el aire y alimentar al cuervo, dice el alegre Ned Enseñar de Bristol. Este poema bastante macabro romantiza la última resistencia suicida y frenética del infame pirata Barbanegra, quien luchó contra las autoridades hasta su último aliento. Escrito en 1719 por el padre fundador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, este poema muestra cuán famoso podría llegar a ser el marinero pirata espadachín de la Edad de Oro de la navegación a vela. Ni siquiera las plumas de los más poderosos y eruditos de América estaban por encima de poetizar a los piratas. Eso es porque los piratas eran un gran problema. No eran solo matones sin lavar en el mar, ya sea por su impacto en el comercio o su impacto en la imaginación occidental. Los piratas redefinieron las ideas de libertad y justicia. Con vidas de libertad criminal, los piratas luchaban contra los elementos, robaban a los comerciantes, luchaban contra las marinas y se mantenían fieles a sus códigos. Las vidas de estos individuos feroces y defectuosos, así como algunos de los capitanes piratas más legendarios, serán el foco de una serie de episodios en este canal. Porque, por supuesto, había más en los piratas que el romanticismo audaz. Los capitanes y tripulantes piratas eran violentos e implacables. Parte de esto era una necesidad, pero algunos capitanes fueron más allá de lo normal, creando un arte nauseabundo a partir de la atrocidad. El capitán Barbanegra y Carlos Bane, ambos nombres conocidos hasta el día de hoy, eran tales capitanes, empleando la crueldad de una manera calculada y sistemática. Ambos hombres prosperaron y perecieron, viviendo y muriendo por el Jolly Roger. Pero estos piratas parecen casi mitológicos, tan reales para nosotros como el capitán Jack Sparrow o Harry Potter. ¿Quiénes eran Barbanegra y Carlos Bane, y cómo terminaron capturando corazones y mentes junto con barcos y plata? Responderemos a estas preguntas y más en este episodio. Nuestra primera mirada a las vidas lucrativas, violentas y a menudo trágicas de los piratas a lo largo de la historia. Esto es Guerras del Mundo. Ninguna discusión sobre piratas temibles estaría completa sin mencionar a Barbanegra, símbolo de los espadachines durante la Edad Dorada de la piratería. Barbanegra moldeó y definió nuestro entendimiento de lo que significa ser un pirata. A lo largo de su carrera de terror y tiranía, Barbanegra saqueó hasta 45 barcos, un testimonio de su astucia y crueldad. Pero ¿quién era Barbanegra y cómo se convirtió en un nombre familiar? Para alguien tan famoso, se sabe poco sobre la vida temprana del hombre. Se supone que tenía 35 o 40 años al morir. Probablemente Barbanegra nació alrededor de 1680. No sobrevive ningún registro de esto, ni de su nombre real. Por lo general se le conoce como Eduardo Enseñar, otras cuentas le dan apellidos como Trigo, Taco Taco y más. Esto no es inusual para los piratas. Obviamente, el señor T, al igual que otros piratas, optaba por ocultar su identidad. Probablemente nacido en Bristol, el puerto marítimo del suroeste de Reino Unido y centro de comercio, Enseñar habría tenido muchas oportunidades para seguir una vida en las crecientes operaciones en el extranjero de Reino Unido. Quizás su primer viaje al Caribe durante la Guerra de Sucesión Española fue para saquear pueblos y embarcaciones españolas. A estos hombres se les conocía como corsarios. No pagados por ningún gobierno, a los corsarios se les daban licencias para ganar dinero saqueando los envíos de las potencias enemigas. Básicamente piratería estatal. Útiles durante las semiconstantes guerras de los reinos atlánticos en expansión de Europa, tales corsarios rápidamente se convertirían en una molestia durante tiempos de paz, cuando sus negocios en sangre y botín se dirigían contra nuevos objetivos. Probablemente Barbanegra fue uno de esos corsarios. Tras la firma de la Paz de Utrecht en 1715, que puso fin a la guerra entre Reino Unido y España, Barbanegra se trasladó de Jamaica durante mucho tiempo, un centro de poder británico en la región, a Nueva Providencia, las Bahamas, un centro emergente para los piratas.
Descrito por Warren como, cito, ninguna ciudad de hogares, era un lugar de estancia y refresco temporales para una población literalmente flotante. Nueva Providencia era un lugar sin ley y peligroso, la base perfecta para las aventuras de Barbanegra. Uniéndose a la tripulación de otro capitán, Benjamin Hornigold de Enseñar, se unió a las filas con otros piratas famosos como Samuel Bellany o Sam Negro, todos miembros de la infame banda voladora. Hornigold hizo a Enseñar su teniente, dándole el mando de un pequeño barco de un solo mástil con 6 cañones y una tripulación de unos 70 hombres. Barbanegra pronto demostró su valía, capturando un barco que salía de La Habana con 120 barriles de harina. Ahora Barbanegra estaba ganando dinero en serio. Para celebrar esta victoria, se tomó un balandro fuera de Bermudas. Dentro de él, 100 barriles de vino. Esto resultó ser tanto del gusto de la tripulación que, al detener un barco español que navegaba desde Madera, una isla española famosa por su vino dulce, Barbanegra y su contramaestre perdieron completamente el control de la tripulación. El barco capturado fue despojado de todo el alcohol y luego hundido antes de que se pudiera tomar el resto de la carga. Barbanegra no olvidaría este incidente en el que perdió el control de sus hombres, como veremos más adelante. Y así fue, con Barbanegra sirviendo bajo Hornigold con 1 o 2 barcos bajo su mando, zigzagueando por el Caribe capturando barcos y sus cargas, y si no se volvía muy rico, al menos se emborrachaba mucho. Eso fue hasta que Hornigold fue degradado en 1717 y se retiró de inmediato. La razón de esto probablemente fue debido a su insistencia en que solo se atacaran los barcos de su antiguo enemigo, los españoles. Con jugosos barcos británicos llenos de preciada y potencialmente alcohólica carga, pasando perezosamente por Nueva Providencia tan a menudo, se convirtieron en una comida demasiado tentadora para que los piratas la toleraran. Aquí es donde la historia de Eduardo Enseñar toma un gran giro. Ahora no servía a Hornigold, sino a sí mismo. Dejado a cargo del resto de los miembros de la tripulación pirata menos principistas, Barbanegra pronto justificaría su infamia. En menos de un año, Barbanegra atacó un barco mercante francés lleno de esclavos, disparando andanadas desde cada uno de sus 2 barcos hacia el gran buque. Con la rendición de ese barco asegurada, Enseñar se lo quedó para él, equipándolo con armas y renombrándolo como la venganza de la reina Ana. Con un peso de 200 toneladas y un tamaño imponente, la venganza de la reina Ana era tanto un barco de combate efectivo como una declaración visible de éxito. El equivalente pirata de una empresa multinacional construyéndose un rascacielos de vidrio brillante. En la parte superior, colocó la icónica, aunque discutida, bandera de Barbanegra, utilizando simbolismos de sangre, muerte y el diablo para infundir miedo en los desafortunados observadores. Tras un exitoso ataque a un bien armado barco mercante, el Gran Allen, la flota de Barbanegra, es descrita por el periódico El Boletín de Boston, como compuesta por un barco francés de 32 cañones, una fragata de 10 cañones y un sloop de 12 cañones. Por esa cuenta, es probable que Barbanegra comandara hasta 150 hombres. En una ocasión, cenando a bordo de La Venganza de la reina Ana, Barbanegra se sentó frente a su primer oficial. En medio de la comida, apagó la vela que tenía delante y en un rápido movimiento, sacó su pistola, disparando a su primer oficial en la rodilla. No está claro por qué lo hizo. Cuando se le preguntó, se dice que dijo: si no disparo a 1 o 2 tripulantes de vez en cuando, se olvidan de quién soy. ¿Recuerdas la vez que su tripulación se emborrachó y desobedeció sus órdenes? Sí, ese tipo de cosas no volvería a suceder. Durante mayo de 1718 Barbanegra participó en un evento dramático que recuerda a una escena de la popular película Los Piratas del Caribe. En el film, la tripulación del Perla Negra ataca Puerto Real, Jamaica y captura a Isabel. Bueno, en este caso, Barbanegra lideró un ataque en la ciudad de Charlestown, South Carolina, amenazando a los rehenes, incluyendo mujeres adineradas, con ejecución para conseguir suministros. Las autoridades de la ciudad tardaron en actuar. Barbanegra inicialmente les dio el beneficio de la duda, pero tras más demoras, navegó con todos sus barcos hacia el puerto. Se produjo un pánico masivo. Los aterrados pobladores recogieron rápidamente los suministros antes de que varios piratas llegaran a la orilla y se embriagaran. Para su crédito, Enseñar cumplió su parte del trato y liberó a los rehenes vivos, aunque privados de cualquier valor que tuvieran, incluyendo algunas ropas finas que algunos de ellos llevaban puestas. Después de esto,
Barbanegra se enteró de una flota entrante que navegaba desde Reino Unido, decidida a erradicar la piratería en el Caribe. Enseñar decidió navegar hacia el norte para evitar ser capturado. Esta decisión resultó ser desastrosa. El barco Premio, en la venganza de la reina Ana, encalló, rompiendo su mástil principal y dañando muchas maderas importantes. Los intentos por rescatar el barco resultaron en otro barco encallado, y Barbanegra se vio obligado a abandonar los dos barcos. Después de esto, Barbanegra se hizo una base en una entrada de Carolina del Norte, cobrando peajes a los barcos que pasaban por el Pamlico Sound. Compartió las ganancias con el corrupto gobernador de Carolina del Norte. El dinero era fácil, pero pronto irritó tanto a los plantadores de Carolina que lograron que se enviara una fuerza naval británica para neutralizar a Barbanegra de una vez por todas. En este punto, Barbanegra y su tripulación eran bien conocidos. Numerosos relatos de un pirata alto, fuerte y de Barbanegra circulaban en las tabernas y mercados de todo el Nuevo Mundo. Desde Boston hasta Brasil, un autor habla de cómo Eduardo Enseñar asumió el cognomento de Barbanegra de esa gran cantidad de pelo que como un meteoro aterrador cubría toda su cara y asustó a América más que cualquier cometa que haya aparecido allí en mucho tiempo. Inspirar miedo, una parte importante de la responsabilidad de cualquier capitán pirata, se convirtió en algo más que una tarea para enseñar. Con su aterradora y memorable apariencia, Barbanegra lo convirtió en un arte. Además de su temible masa de vello facial, Barbanegra colocaría pequeñas velas y pedazos de mecha, encendiéndolos antes de entrar en batalla. Alto, feroz y envuelto en humo, la presencia de Barbanegra a bordo debió haberse sentido demoníaca. Las fuerzas británicas debieron haber estado más que un poco nerviosas acerca de su misión de cazar a este hombre notorio. Bajo el mando del teniente Roberto, dos balandras encontraron a Barbanegra y sus piratas, anclados cerca de la isla Ocracoke. La nave de Barbanegra La Aventura los avistó, e inmediatamente disparó una andanada completa una vez dentro del alcance. Los cañones resonaban estruendosamente sobre las orillas arenosas. Actuando de manera decisiva, Enseñar cortó su ancla para reducir peso y giró, presentando su próxima fila de cañones cargados. La Aventura volvió a disparar a las dos goletas al acortar la distancia. Este ataque de costado fue devastador. Mientras las bolas de hierro desgarraban las maderas de la goleta, pulverizando a la tripulación en su interior, aproximadamente un tercio de las fuerzas británicas fueron asesinadas al instante, incluyendo a muchos oficiales principales de Maynardo. Las secuelas fueron confusión y caos, con disparos de armas pequeñas resonando a través de los barcos, varios de los cuales habían encallado en las arenas poco profundas. Barbanegra intentó abordar un barco, acortando la distancia entre los dos barcos antes de atrapar a su objetivo con garfios de abordaje. En este punto se dice que ocurrió un intercambio entre Barbanegra y Maynardo. Cuando Maynardo declaró sus intenciones de matar o encarcelar a Barbanegra, el capitán pirata tomó un vaso de licor y brindando a su enemigo declaró: «Que la condenación se apodere de mi alma. Si te doy cuartel o tomo alguno de ti, sería una lucha a muerte». En esta batalla, se intercambiaron más que líneas ingeniosas y pronto siguieron granadas improvisadas, estallando en la cubierta británica empapada de sangre, cubriéndola de humo, llamas y esquirlas voladoras. Maynardo tuvo el buen juicio de ordenar a sus hombres bajo la cubierta, listos para salir a su comando. Y así, cuando Barbanegra y sus piratas se balancearon para participar en combate cuerpo a cuerpo, los británicos surgieron de las cubiertas en una emboscada, tomando por sorpresa a los piratas. En la furia subsiguiente, Barbanegra y Maynardo se encontraron en combate cuerpo a cuerpo, cada uno disparando un pistola de pedernal al otro, pero fallando, los arrojaron y avanzaron uno sobre el otro, espada en mano. Un hombre alto y poderoso, Barbanegra balanceó su cimitarra hacia Maynardo, quien paró el golpe. Tenía su espada rota. Unos momentos después, y Barbanegra habría matado al comandante británico, pero en el calor del momento, un marinero británico cortó a Barbanegra en el cuello. Tambaleándose hacia atrás, gravemente herido, Barbanegra fue asaltado por una multitud de hombres, golpeando locamente a la enorme figura barbuda, envuelta en humo, apuñalándolo salvajemente hasta que murió. Los piratas restantes perdieron la fe y se rindieron. Barbanegra estaba muerto y su tripulación pirata fue derrotada. Al examinar el cuerpo, Maynardo descubrió que Enseñar había recibido 5 disparos y 20 cortes. Muchos piratas terminaron sus carreras como hombres ricos, muchos más terminaron en la pobreza. Algunos terminaron colgando de la horca, ejecutados por sus crímenes.
Pero pocos piratas murieron haciendo una última resistencia tan dramática como Barbanegra. Y así después de la muerte, su leyenda vive. El cuerpo de Enseñar fue arrojado a la ensenada con su cabeza atada en la balandra de Mainardo, siendo utilizada para reclamar una recompensa. Las luces inexplicables en el mar son, para algunos, referidas hasta el día de hoy como la luz de Enseñar. La leyenda cuenta que el otrora notorio capitán pirata ahora vaga por los mares en un barco fantasmal, buscando en vano su cabeza decapitada, para que sus amigos y el diablo puedan reconocerlo. Por supuesto, esto es solo un viejo cuento de marineros, pero lo que no se puede descartar es la figura más grande que la vida de Barbanegra se destacó en el campo de batalla, enorme e intimidante, y se destaca hasta el día de hoy de la misma manera, un gigante cultural que se eleva sobre otros piratas en nuestras imaginaciones. Considerando su aterradora apariencia y su increíble resistencia final, no es difícil ver por qué. Nacido en Reino Unido alrededor de 1680, se sabe poco sobre la vida temprana de Carlos Vane. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que Vane fue uno de los piratas más crueles que jamás haya navegado en alta mar, líder del despiadado y descarado grupo de piratas, la Banda Voladora. Temido por muchos, Carlos Vane fue un hombre milagroso, rechazando el perdón del rey cuando muchos otros se sometieron, evitando un castigo injusto. Roberto Mainardo, el hombre que capturó a Barbanegra saqueando barco tras barco, y todo esto logrado mientras era tan horrible con sus propios hombres, como lo era con los marineros capturados. El hombre era tan bueno en la piratería, que por un tiempo, casi puso fin a todo el comercio en las Indias Occidentales, irónicamente utilizando la violencia y la crueldad de una manera que frustraría temporalmente el comercio transatlántico de esclavos. Esta es la historia de cómo Carlos Vane prosperó durante tanto tiempo, a pesar de hacer enemigos en todos los lugares a los que iba. Iniciando su carrera de piratería en 1716, Charles sirvió en la tripulación del capitán Henry Jennings. Como otros barcos piratas de la época, implicaba saquear navíos y campamentos costeros para rescatar de los galeones españoles naufragados. Esto era lucrativo. En 1715, alrededor de 11 a 12 barcos naufragaron en la costa de Florida durante un huracán, lleno de monedas de plata y oro, acuñadas con la riqueza tomada de las nuevas posesiones imperiales de España en América Central y del Sur, las ganancias mal habidas de otro tipo de negocio en sangre. Esta colección de tesoros era tan grande que todavía está haciendo millonarios a los cazadores de tesoros hasta el día de hoy. Los piratas obtuvieron grandes beneficios, robando a aquellos que buscaban dinero fácil entre estos barcos perdidos. Mientras Jennings aceptó el perdón del rey en 1718, retirándose de la piratería a cambio de la libertad de persecución, Vane se convirtió en el capitán de su barco. Dirigió a los miembros de la tripulación que, al igual que Vane, se negaron a aceptar el perdón, muchos de ellos jacobinos escoceses, sin ningún amor por Jorge I. Esto ocurrió cuando la mayoría de los otros piratas se mantenían discretos, debido al aumento de presencia inglesa en la región. Aún así, Vane se encargó de destacarse. Capturado pero luego liberado, Vane pronto comenzó a capturar barcos, ganando notoriedad al organizar golpizas y torturas para asegurar la rendición de los objetos de valor. Capturó una serie de barcos, uno de ellos un buque francés de 20 cañones que Charles convirtió en su buque insignia. Un nuevo gobernador llegó a la región, navegando su buque insignia, la Delicia junto con otros 2 buques de guerra, la Rosa y el Milford, impresionantes embarcaciones para consolidar su autoridad. Fueron tras Vane bloqueándolo en el puerto de Nassau, Nueva Providencia. Vane estaba en una situación apretada. Los barcos ingleses eran más grandes y mejor armados. Si no podía desalojarlos y escapar, la captura y ejecución parecían inevitables. Las épocas críticas necesitaban acciones extremas. Esa noche, Vane convirtió su barco francés en un barco de fuego, cargándolo con material inflamable y navegándolo hacia la flota del gobernador, completamente en llamas. Aunque los 3 barcos pudieron evitar las furiosas llamas que saltaban del barco de guerra condenado, se vieron obligados a dispersarse, desbloqueando el canal. Con su apertura clara, Vane se hizo con un pequeño sloop de 24 cañones el Catalina y escapó por la pequeña brecha que acababa de formarse en el bloqueo. Armado y más enfadado que nunca,
Carlos Vane era ahora una de las mayores amenazas para la navegación en todo el Caribe. Inmediatamente comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer, causar caos y enriquecerse y empoderarse a partir de ello. Después de una serie de ataques, a menudo involucrando torturas brutales y el asesinato de marineros capturados, la flota pirata de Vane se expandió rápidamente. En poco tiempo, Charles comandaba una fuerza de 8 buques desde su buque insignia Brigantine. Los esfuerzos del gobierno caroliniano para capturar a Vane fueron en vano. Se sabía que rompía el código pirata, un conjunto de convenciones no escritas, engañando rutinariamente a sus hombres de su justa parte de cualquier tesoro. También rompería las convenciones hacia los prisioneros, prometiendo cuartel y un trato justo a los barcos, y cuando se rendían sin resistencia, los torturaba y asesinaba sin importar. Carlos Vane realmente era un personaje excepcionalmente malvado. Regresando en agosto de 1718 al refugio de piratas de Nassau para casarse con una mujer que había conocido, Charles, por un tiempo, amenazó con tomar la ciudad misma. No obstante, cambió de opinión y tras casarse, viajó a la ensenada de Ocracoke para vivir con Barbanegra. Al encontrarse, las tripulaciones de estos dos temidos capitanes celebraron durante 2 días y 2 noches, perdiéndose en festines y juergas borrachas. Sería fascinante saber exactamente qué ocurrió durante esta legendaria fiesta entre 2 de los piratas más infames de la historia, si tan solo tuviéramos más pruebas. Por desgracia, los piratas, famosamente analfabetos, no escribían las cosas, y por lo que podemos recoger de las festividades, no recordarían mucho de lo que sucedió la noche anterior, incluso si tuvieran la inclinación y habilidad para registrarlo. De todos modos, después de esta legendaria fiesta pirata, Vane saqueó una isla de las Bahamas en octubre, llevándose su licor y ganado. El 23 de noviembre se avistó una gran fragata. Vane ordenó izar la Jolly Roger, rendirse o morir. Cuando la fragata en lugar de eso enarboló la señal naval francesa y abrió fuego, Vane decidió retirarse, considerando que sus barcos estaban en desventaja. Resultó ser un error. Frustrados por la reciente falta de botín, sin mencionar la férrea disciplina de su capitán, y los continuos intentos de engañarlos para quitarles cualquier valor que capturaran, la tripulación de Vane tomó esta retirada como una señal de cobardía y una oportunidad para amotinarse. En poco tiempo, Charles fue destituido del mando para ser reemplazado por nada más y nada menos que Calico Jack Rackham. Calico Jack no era un cobarde, y sus aventuras junto a las 2 piratas travestidas, Anne Bonny y Maria Reed, son verdaderamente excepcionales en sí mismas. Pero esa es otra historia. Vane y otros 16 tripulantes dejaron la flota pirata en un barco proporcionado. Se dirigieron a las islas de la Bahía Honduras. Aún no completamente terminados con la vida de piratas, estos hombres capturaron balandras en el camino, pero todo se vendría abajo. En febrero de 1719, este pequeño pero creciente escuadrón pirata fue atrapado por un huracán. Vane fue separado de los otros barcos y naufragó en una isla deshabitada. Sobrevivió aquí durante algún tiempo, ya que había agua presente. Pero con la presencia de agua llegó el interés de los buques navales, siempre buscando algo para beber. Cuando los barcos ingleses llegaron para reabastecerse de agua, Vane fue reconocido por un antiguo conocido a bordo. Fue arrestado, llevado a Ciudad Española, Jamaica y encarcelado durante algún tiempo. El 22 de marzo de 1721, Carlos Vance fue juzgado por piratería, declarado culpable y condenado a muerte. 7 días después, fue ahorcado en Punto de la Horca, en Puerto Real. Para desalentar aún más a todos los que podrían estar considerando la aventura y las grandes ganancias de una carrera en la piratería, el cuerpo de Vane fue colgado en cadenas en Gun Cay, la más septentrional de un pequeño grupo de islas, justo fuera del puerto. Desde este punto, los residentes de Puerto Real, así como los barcos que pasaban, habrían podido ver el cuerpo en descomposición del otrora notorio Carlos Vane, balanceándose de un lado a otro con la brisa. Al igual que Barbanegra, Carlos Vane usaba el terror para hacer que los hombres fueran leales y los cautivos, sumisos. Desafortunadamente para él, su tendencia a la crueldad era menos calculada, más inconsciente. Creo que a Vane simplemente le gustaba torturar a las personas. Eso podría estar bien. Después de todo, a la mayoría de los piratas les estaba bien la crueldad y la violencia. Era parte del trabajo, pero esa tolerancia terminaba cuando ellos eran los que estaban siendo torturados. Carlos Vane perdió a su tripulación, su barco y poco después, su vida. Barbanegra no era ajeno a la violencia, pero tampoco le tenía amor.
Para él era una herramienta. Enseñar prefería evitar arrancar uñas y cortar gargantas, encender su barba en llamas y explicar sus crueles intenciones con detalle lento y colorido. Era una forma más amable de piratería y no necesitaba enjuagar la sangre de la cubierta tan a menudo. A pesar de sus diferencias, estos dos temibles y mortíferos piratas, Barbanegra y Vane, siguen siendo bien conocidos hoy en día, cada uno siendo tan infame que son nombres familiares siglos después de sus muertes. Barbanegra define nuestra imagen de un capitán pirata, un hombre alto e imponente, vestido de manera extravagante y barbudo. Vane, de igual manera, define nuestras ideas sobre la crueldad pirata, despiadado, intrigante y egoísta hasta el último momento. Con vidas tan fascinantes como sus leyendas, estos hombres serán recordados durante siglos por venir. Y ahí tienes las historias de los dos capitanes piratas más mortíferos y temidos. Deja un comentario con tus ideas, da me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.